Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a revisar la configuración de switches y VLANs. Esto como parte del repaso de conceptos que debemos realizar para configurar voz sobre IP. Empecemos. En realidad, las VLAN son una parte de la red de área local, pero esta parte es virtual. También se las conoce como LAN virtuales. Entonces, vienen a ser una red de área local, pero que agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física. Quiere decir que me permite establecer una división de subredes, si se quiere, a partir de un conjunto de características que yo pueda configurar. Ustedes recuerdan que para dividir redes nosotros requerimos de routers para poder hacer división de subredes. Pero con la ayuda de las VLAN nosotros podemos hacer una subdivisión de subredes de manera lógica, utilizando precisamente las VLAN, y estas VLAN generalmente se configuran en los switches y nos permiten mayor flexibilidad en la administración, en los cambios de la red, ya que la arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los switches, ¿no? O conmutadores. Me ayuda a mejorar la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel adicional, ¿no? Dividiendo la subred en áreas más pequeñas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y también me ayuda en la disminución en la transmisión de tráfico en la red, ¿no? Porque lo estoy subdividiendo. En realidad, cuando hablamos de un switch de manera determinada, todas las interfaces del switch están dentro de una sola VLAN, que es la VLAN 1, que es la VLAN que se encarga de la administración del switch. Entonces todos los puertos se asignan a la VLAN 1 de manera predeterminada. Por motivos de seguridad se recuerda que nosotros hagamos una modificación a esta configuración, ¿no? O sea, asignarlos a los puertos e interfaces a una VLAN diferente de la 1. Ahora, decíamos que una VLAN es una red virtual de área local. Generalmente se conoce también como que compone un dominio de broadcast específico. Va a agrupar un conjunto de usuarios de la red conmutada. No va a importar la localización física, lo que importa, y en función de cómo ustedes hagan la configuración, seguramente vamos a poder hacer esta disposición a través de los puertos, de las interfaces que tiene el switch, ¿no? Entonces las VLAN las podemos definir de varias formas, pero las que generalmente se usan, las más usadas, es a partir del grupo de puertos o por sus direcciones MAC. En el gráfico acá podemos observar cómo tenemos un switch en el que tenemos tres VLANs. La VLAN 1, que son los equipos que están con rojo, fíjense, básicamente está la interfaz, el puerto 7, el puerto 5 y el puerto 1 son parte de la VLAN 1. La VLAN 2 son parte de esta VLAN 2, el puerto 8 y el puerto 2. La VLAN 3, los restantes, ¿no? Entonces, si se fijan, estos pueden estar ubicados, por ejemplo, estos en el primer piso, estos en el segundo y estos en el tercero. Entonces, no necesariamente la organización física nos va a decir a qué VLAN pertenece. Precisamente esto es lo que nos permite hacer una VLAN, ¿no es cierto? En un mismo piso tener tres equipos que pertenecen a tres VLANs diferentes, qué sé yo, administración, en la parte de contabilidad o usuarios. Entonces ya tenemos tres subredes utilizando un solo dispositivo de capa 2 y ya podemos definir un conjunto de subredes, ¿no? Entonces, las dos formas en las que vamos a poder definir son precisamente a través de los puertos y por las direcciones MAC, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Yo tengo un router. Este router
está configurado de manera tal que está repartiendo a los diferentes pisos dentro de un mismo edificio, ¿sí?, a 3 VLANs. La VLAN 2 que tiene la subred 10.0.2.0/24, la VLAN 3 que está con recursos humanos, que tiene la subred 10.0.3.0/24, y la VLAN 4 que se encarga de ventas, que tiene como subred la 10.0.4.0/24. Entonces fíjense, en el primer piso yo tengo las 3 VLANs, en el segundo piso tengo las 3 VLANs y en el tercer piso tengo las 3 VLANs. Entonces de esta forma me permite organizar mejor mis dispositivos en una red, ¿no? Entonces, de todas maneras, todo esto no es nuevo para ustedes. Ustedes ya lo han revisado en en el pasado semestre, en lo que es Ingeniería de Redes 2. Estoy haciendo la explicación por si existiera alguno que está viniendo de otro semestre y tal vez no lo recuerda, ¿no? Entonces por eso es que se hace la revisión rápida. En el caso de que se establezcan VLANs por grupo de puertos, básicamente pasa esto, ¿no? En el ejemplo anterior veíamos que se iban disponiendo en diferentes pisos. Entonces lo que se hace básicamente es tener acá un switch y los puertos se van asignando a las VLAN que nosotros como administradores necesitamos que pertenezcan. Por ejemplo, en este switch los primeros 2 puertos dicen que van a pertenecer a la VLAN A y el resto a la VLAN B. En el otro switch los primeros 4 puertos a la VLAN B y los últimos 4 a la VLAN A. Y ahí puedo hacer seguramente la incorporación, si deseo, de un hub. Entonces esta es la organización por grupo de puertos. Determino el puerto que permite que yo lo pueda asignar a una VLAN determinada en un área física determinada también. Ahora, la organización de las VLANs por direcciones MAC, básicamente lo que se hace es configurar el switch de manera tal que yo diga estas direcciones MAC, este conjunto de direcciones MAC van a pertenecer a la VLAN 1 y este otro conjunto van a pertenecer a la VLAN 2. Entonces los dispositivos van a ser asignados en función a su dirección MAC y todos los nodos deben configurarse para pertenecer a una VLAN. Este tipo de configuración nos va a dar mayor seguridad, sin embargo para el administrador requiere mayor tiempo, ¿no? Pero esas son las dos formas básicas de asignar VLANs en una red LAN. Ahora hablemos de los tipos de VLAN. Existen diferentes tipos de redes VLAN. Vamos a recordar los que ustedes ya conocen y vamos a incorporar el VLAN que nos corresponde conocer en este semestre, que es la VLAN de voz. Las que más se utilizan debido a las características del tráfico que manejan son estas dos, la VLAN de datos y la VLAN de administración. Nosotros vamos a conocer ahora que existe otro tipo de VLAN, que es la VLAN de voz. Ya que estamos trabajando lo que es voz sobre IP, entonces necesitamos saber cómo crear un conjunto de VLANs que me permitan administrar voz sobre IP. Algo importante respecto a la VLAN de voz es que la VLAN de voz debe ser separada, porque recordemos cuando hablábamos de voz sobre IP, necesitamos en voz sobre IP un ancho de banda garantizado, ¿no es cierto?, para asegurar la calidad de voz, porque no es el mismo ancho de banda que yo requiero para enviar voz que como para enviar datos, ¿no? Entonces, y más hoy en día si queremos enviar voz con video, ¿no? Entonces necesitamos este ancho de banda garantizado, por lo que vamos a requerir de una VLAN específica para voz. También debido a que voz sobre IP requiere prioridad de transmisión sobre otros tipos de tráfico de red, entonces es importante crear esta VLAN. También necesita la capacidad necesaria para ser enrutada en áreas congestionadas de la red. No podemos nosotros, cuando estamos trabajando en voz sobre IP, esperar a que se envíe un paquete, ya que si no
en el momento del envío de la voz o del video va a tardar mucho, entonces no vamos a poder recibir la información que deseamos. Entonces este tipo de tecnología requiere sus recursos específicos, ¿no? Y una demora debe tener esta VLAN de voz debe tener una demora inferior a los 150 milisegundos a través de la red. Entonces esa es otra de las características. Ahora vamos a hablar en cuanto a configuración, porque están ustedes recordando lo que ustedes ya conocían. ¿Cómo se crean las VLAN? Las VLAN se crean de forma muy fácil. Yo lo único que tengo que hacer es ingresar en el switch en modo de configuración global y coloco VLAN y el número de VLAN, ¿no es cierto? Los valores, los números que se van a asignar pueden tener una longitud de 12 bits hasta 4099 como identificadores, ¿no? Entonces yo coloco un número de 12 bits. Entonces esa es la forma de crear la VLAN. Después de colocarle un número, le asigno un nombre, name y su nombre, y luego salgo. Si yo quiero verificar que se han creado las VLAN o a qué puertos pertenecen determinadas o qué VLANs tienen agrupados a qué puertos, entonces yo utilizo el comando show VLAN brief. Entonces este es el ejemplo, ¿no? Entonces si yo quiero configurar el switch 1, ingreso al modo de configuración global, coloco el número, estoy creando la VLAN 20 y le coloco nombre, name. En mi caso la VLAN se llama estudiantes y ahí termina. Entonces es muy sencilla la creación de VLANs. Luego, debido a que yo puedo tener dos tipos de VLAN, uno que es de administración y el otro que es de datos, cuando yo estoy creando por primera vez una VLAN de datos, entonces implica que yo voy a asignar las interfaces al modo acceso, ¿sí? Entonces veamos cómo se hace esta configuración. Un puerto de acceso puede pertenecer solo a una VLAN por vez, y eso ustedes lo conocían, ¿no es cierto? Entonces recordemos que una interfaz o puerto dentro de un switch solo puede pertenecer a una VLAN. Sin embargo, va a existir una excepción a esta regla si es que tenemos un puerto conectado a un teléfono IP. Ya habíamos dicho que en voz sobre IP nosotros podemos enviar datos y también podemos enviar voz. Entonces esa es la excepción cuando creamos VLANs. Cuando creamos VLANs y vamos a utilizar tecnología de voz sobre IP, entonces vamos a poder asignar más de una VLAN a un puerto. En este caso dos, uno para voz y uno para datos. Veamos cómo se define un puerto de acceso, ¿no? Entonces la configuración es muy sencilla. Yo ingreso a modo de configuración global del router, ingreso a la interfaz a la que quiero asignarle como una VLAN de datos. En mi caso puedo establecer una interfaz o puedo establecer un rango de interfaces. Si yo coloco una interfaz, colocaré interface, qué sé yo, FA01. Si yo quiero colocar un rango, colocaré interface range FA0/1-10, digamos, para que en todo el rango desde la 1 hasta la 10 se asigne de forma directa y así no tenga que hacer uno por uno la configuración de cada interfaz. Entonces primero ingreso a la interfaz, luego coloco este comando que es el switch port mode access, ¿no? que es el comando que le dice a la interfaz que va a trabajar en forma de acceso para el envío y recepción de datos básicamente. Y luego viene el comando el switch port access VLAN, que es el comando que le va a asignar a esa interfaz a una VLAN determinada. Hace rato habíamos creado la VLAN 20, entonces si yo quiero que esta interfaz a la que he entrado pertenezca a la VLAN 20, entonces coloco switch port access VLAN 20. Entonces estos son los tres comandos para asignar interfaces a las VLANs.
Acá tengo un ejemplo, ¿sí? Fíjense, ingreso al switch 1 y coloco Configure Terminal e ingreso a la interfaz. En este caso estoy ingresando a una interfaz única, Interface Fast 0/8. Coloco el comando Switch Port Mode Access, estoy ingresando en modo acceso. El comando Switch Port Access VLAN, le estoy diciendo a qué VLAN va a pertenecer, que es a la VLAN 20, y ahí termino. Si yo quisiera hacer como rango, aquí coloco Interface Range F0/8 qué sé yo, 24, y así todo el rango de esas interfaces y puertos se van a asignar a esta VLAN. Sin embargo, este es conocimiento que ustedes ya tienen, ya lo han visto, ya lo han revisado el anterior semestre, solamente estamos haciendo un repaso muy rápido. Entonces, esta es la forma de asignar una interfaz y puerto a una VLAN determinada. Ahora vamos a configurar los enlaces troncales. Recuerden que un enlace troncal viene a ser un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que lleva más de una VLAN. Vienen a ser los enlaces que soportan el estándar 802.1q para permitirle al router en una interfaz específica manejar más de una VLAN y permitir su administración, básicamente. Por eso se le llama enlaces troncales, porque permiten la administración de más de una VLAN, ¿no? Pueden estas soportarse en interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet, ¿no? Entonces estos enlaces van a permitir que se propague todo el tráfico de la VLAN entre los switches. Recuerden que los enlaces troncales no pertenecen a una VLAN específica, sino que son una especie de conducto o camino para varias VLAN y que entre las VLAN puedan conectarse y conocerse. Entonces, generalmente les van a asignar una interfaz, o van a tener ustedes que asignar una interfaz en el switch para que se comporte en modo troncal y que pueda a través de esa interfaz establecerse una especie de camino para que las VLAN puedan interconectarse. La forma de asignar esto es, ingresamos en la configuración del switch. En el switch colocamos interface y la interfaz, generalmente es la primera o la última, depende del administrador. Raras veces se le asigna una intermedia, pero supongamos que fuera la primera. Entonces, interface fast 00 o gigabit 00. El comando es switch port mode trunk y se finaliza. Acá tenemos el ejemplo, ingresamos, colocamos interface fast ethernet 01, el comando switch port mode trunk y terminamos. Entonces esta es la forma en cómo se establece el enlace troncal en un switch. Ahora vamos a pasar a hacer la configuración en el router. Bueno, para hacer la configuración en el router, lo que tenemos que hacer es configurar la interfaz que se va a conectar con el enlace troncal del switch. Entonces esta va a ser, es como completar la configuración del enlace troncal. Para esto se utilizan subinterfaces que van a permitir conectar los enlaces troncales de la VLAN o las VLANs que se hayan configurado en la red. En realidad, las subinterfaces son unas subinterfaces virtuales, están basadas en software y se asignan a interfaces físicas. Cada subinterfaz se va a configurar de forma independiente con su propia IP y con su propia masa. Esto va a permitir que en una única interfaz física yo pueda tener varias interfaces lógicas de manera simultánea, ¿no? Entonces yo voy a tener una interfaz física en la que voy a poder configurar varias lógicas en función a la cantidad de VLANs que haya creado dentro de mi red. Por eso es que cuando estamos configurando VLANs requerimos de un router, ¿no? Al configurar después las VLANs con las interfaces lógicas, se debe levantar la interfaz física para que todas las interfaces lógicas. La forma de configurar esto es bastante sencilla. Ingresamos al router, ingresamos al modo de configuración global, ingresamos a la interfaz física que nos va a permitir
conectarnos con el enlace troncal del switch. Ingreso y coloco interface, fase Ethernet, en mi caso digamos era 00, punto, y acá se le asigna un número. Se le puede asignar cualquier número, ustedes deciden. Sin embargo, se aconseja que para que la administración sea más sencilla, se use el mismo número de la VLAN para que ustedes lo asocien y lo tengan identificado, pero puede variar este número, ¿sí? Después de esto, nosotros colocamos y habilitamos la encapsulación .1Q, que precisamente permite el envío y la recepción de múltiples VLANs a través de este enlace troncal, por eso estamos habilitando este tipo de encapsulación. Colocamos encapsulation.1Q y colocamos el número de la VLAN que vamos a recibir o enviar dentro de este enlace. Luego le asignamos la IP a esa interfaz virtual que estamos creando. Entonces coloco IP address seguido de su IP y su máscara. Luego de que he creado, tengo que hacer estos 3 comandos varias veces en función a la cantidad de VLANs que tenga. O sea, si tengo 3 VLANs, entonces tendré que crear 3 subinterfaces y cada subinterfase tiene que tener como su gateway de salida para cada VLAN, por dónde va a salir, y por lo tanto esas van a ser las IPs y las máscaras. Entonces si tengo 3, voy a crear 3 subinterfaces, voy a habilitar el .1Q y acá voy a asignar el número de VLANs de cada VLAN que se ha creado, y luego voy a configurar la IP y su máscara, ¿no? O sea, su gateway por defecto, por dónde saldría la VLAN, ¿no? La subred por dónde va a salir, y esa es la IP. Bueno, viene a ser la IP de la interfaz virtual de la fase Ethernet en nuestro caso, ¿no? Entonces se crea, y luego lo que tengo que hacer es salir e ingresar a la interfaz física, porque fíjense, aquí hemos creado interfaces lógicas y acá nos dice subinterfaces, ¿no? Son subinterfaces lógicas, e ingresamos a la interfaz física y lo que hacemos es levantar la interfaz física. Las interfaces lógicas no se pueden levantar, entonces este es un paso importante que se hace después de haber creado las subinterfaces lógicas. En el ejemplo que tenemos acá, esta sería la configuración. Fíjense, tengo un router en el que se están configurando 2 VLANs. Esta es la VLAN 10 y esta es la VLAN 30. La VLAN 10 está conectada a la FAS 011 y la VLAN 30 a la FAS 06. Estas tienen sus IPs y el enlace troncal es la FAS 05, conectado al gigabit 00 del router. Ahora fíjense acá, para el router tenemos 2 subinterfaces. En la gigabit 00 tengo la gigabit 00.10 y la gigabit 00.30. Acá le han asignado como nombres los números de las VLAN. Entonces en la 10 dice que la IP que voy a configurar es la 172.17.10.1/24, y en la 30 voy a configurar la 172.17.31/24. Entonces empezamos a hacer la configuración. En el switch S1 lo que tendríamos que hacer es crear las 2 VLANs. Acá no le hemos puesto nombre porque en realidad no nos han dado ninguno, hemos creado. Y luego lo que tenemos que hacer es asignar. Acá estoy haciendo primero la asignación del enlace troncal, que es el FA05. Entonces coloco switch port mode trunk end, he ingresado a la FA05, ya he creado el modo troncal. Todo esto es en el switch 1, ¿no? Ya he creado la VLAN 10, he creado la VLAN 30 y asignado esto como modo troncal. Ahora acá tenemos la configuración en el router. En el router se está configurando lo que les decíamos, las subinterfaces. Se coloca interface gigabit 00.10, que es el primero. Le habilito la encapsulación .1Q10, le asigno la IP que me indican. Luego hago lo mismo para el 30 en la encapsulación, la IP. Salgo y voy a la interfaz gigabit 00 y levanto la interfaz. Hasta aquí he configurado la parte del modo troncal del switch y he configurado también la parte del router.
Me resta asignar estas dos PCs en modo acceso para que puedan conectarse. Y ahora vemos la configuración precisamente de los switches, ¿no? Para asignarlos en modo acceso. Entonces ingreso al switch, ingreso a la interfaz FAS011, que es la que me piden acá, coloco el comando switch port mode access, porque es que estos van a ingresar en modo acceso para datos, y luego coloco switch port access y la VLAN a la que pertenece. La VLAN a la que pertenece es la 10 y termino. En el otro caso hago lo mismo, interface FAS06, porque es la 06, habilito el modo acceso y coloco la VLAN switch port access, la VLAN a la que pertenece, que es la VLAN 30, y termino. De esta forma se ha configurado las dos VLANs, las dos PCs con el router. Ahora hablemos de lo que son las VLAN de voz. Hace un momento ya explicábamos lo que son las VLAN de datos que trabajan en modo acceso, y generalmente las VLANs administrativas también son aquellas que trabajan en modo trunk. Por defecto también la VLAN administrativa es la VLAN 1, la VLAN de administración, y se puede definir un conjunto de VLANs adicionalmente, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de lo que son las VLAN de voz. Una VLAN de voz permite que los puertos del switch lleven el tráfico de voz con la prioridad IP. La VLAN de voz viene deshabilitada por defecto y tenemos que habilitarla. Los comandos para habilitar las VLAN de voz en un switch Cisco vienen a ser los siguientes. Ingresamos en la interfaz FAS Ethernet, Gigabit Ethernet, la interfaz en la que querramos nosotros hacer la configuración, y colocamos el comando switch port voice VLAN y el número de la VLAN a la que pertenece, y finalizamos. Es muy sencillo, es casi la misma configuración que hacíamos, simplemente que varía esta parte, que el otro era modo acceso, acá estamos habilitando como voz. En un ejemplo tendríamos acá interface FAS Ethernet 01 switch port voice, y le decimos a la VLAN a la que pertenece, y ahí termina. Este ha sido un repaso muy rápido de lo que son las VLAN y su configuración en los switches. Este repaso ha sido rápido y además es bastante sencillo, y simplemente tiene el fin de recordarles los conocimientos que ustedes ya han adquirido y que son necesarios ahora en el momento en que vayamos a hacer la configuración de voz sobre IP. En la plataforma se ha establecido un laboratorio individual para que ustedes lo desarrollen. Les pido por favor lo realicen y nos vemos en la siguiente oportunidad.